Hola a todos, comenzamos un nuevo tema, el tema 5 de inferencia paramétrica. En este vídeo vamos a definir qué se entiende por población y muestra, ¿vale?, de una variable aleatoria. Veremos la diferencia entre inferencia paramétrica e inferencia no paramétrica. Estudiaremos qué se entiende o cómo se definen los estadísticos, estimadores y estimaciones. Veremos la diferencia entre un estimador insesgado y un estimador consistente. Y para terminar el vídeo estudiaremos un estimador para la media poblacional. En primer lugar vamos a estudiar qué es una población. Llamaremos población a un conjunto de individuos que se desea investigar en un estudio estadístico, ¿de acuerdo? ¿Qué será una muestra? Pues una muestra es un subconjunto de esa población. ¿Por qué? Pues porque normalmente cuando yo tengo una población es muy difícil estudiar la población entera, ¿de acuerdo? Y ya sea por razones de tiempo o dinero, lo ideal de la población es coger un subconjunto, es decir, una muestra, ¿de acuerdo? Esta es la población, esa es la muestra, y estudiar lo que queramos en esa muestra. La inferencia estadística lo que trata es de ver si podemos generalizar las conclusiones extraídas de la muestra a toda la población. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Bien, pues existen dos tipos de inferencia, la inferencia paramétrica y la inferencia no paramétrica. Vamos a ver qué diferencias hay entre ambas tipos de inferencia, ¿de acuerdo? Supongamos que estoy viendo primero la inferencia paramétrica. Vamos a definir una característica de interés, ¿vale? O sea que yo necesito lo primero una característica de interés. Es decir, algo que yo quiero estudiar en la población, ¿de acuerdo? Pues para mí la característica de interés es una variable, ¿vale?, que puede ser, por ejemplo, la altura de esa población, ¿vale? Muy bien, vamos a suponer también en la inferencia paramétrica se supone que conocemos la distribución de la variable aleatoria. Suponemos que conocemos la distribución de X, ¿de acuerdo? La distribución de la variable X, ¿vale? Y que dicha distribución, por ejemplo, imaginaos, sigue una normal con sus parámetros, ¿de acuerdo? ¿De qué trata la inferencia paramétrica? Pues de conocer simplemente los parámetros. Ya que sabemos qué distribución sigue, lo que yo no sé es qué parámetros necesita esa variable aleatoria. Entonces, a partir de la muestra aleatoria voy a estimar mu y voy a estimar sigma, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo de la inferencia paramétrica es estimar los parámetros de la distribución. Por eso se llama paramétrica, ¿vale? De la distribución, ¿vale? Por eso se llama paramétrica. Y una inferencia no paramétrica, ¿en qué consiste? Consiste en que yo sigo teniendo una variable de interés, ¿vale? Vamos a colocar esto de aquí, verá. A ver si lo hago bien. Sigo teniendo esa variable de interés, ¿de acuerdo? Eso es lo mismo. Copiar. Y ahora me vengo aquí abajo. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Pues yo lo que quiero es conocer, por ejemplo, ¿qué hace la inferencia no paramétrica? Pues, por ejemplo, conocer qué distribución sigue de X. ¿Qué distribución sigue la variable X? ¿Vale? En este caso no quiero encontrar los parámetros de la distribución, sino cuál es en sí la distribución. ¿Sigue una exponencial? ¿Sigue una distribución normal? ¿Sigue una distribución binomial? ¿Sigue una distribución geométrica? ¿Vale? Todas las clásicas que hemos visto.
Otro tipo de estudio que se hace en una inferencia no paramétrica puede ser estudiar la aleatoriedad de la muestra. Es decir, yo tengo una muestra y para que esa muestra sea representativa de toda la población, tiene que ser aleatoria. No vale con escoger un conjunto muy definido y que sea siempre muy homogéneo. Es decir, tiene que ser representativa de toda la población. Tiene que tener individuos distintos para que represente bien a las características de la población, ¿de acuerdo? Entonces, una primera propiedad que se le pide a toda muestra es que sea aleatoria. Pues bien, existen estudios que nos permiten ver si una muestra dada es aleatoria o no lo es, ¿vale? Otro tipo de estudio de inferencia no paramétrica puede ser estudiar la simetría de la distribución. ¿Vale? De la distribución asociada a la variable x, ¿de acuerdo? Entonces, ya lo tenemos claro, la diferencia entre inferencia paramétrica es que yo conozco en este caso la distribución que sigue una variable de interés y me interesa saber sus parámetros, ¿vale? Los parámetros asociados. Inferencia no paramétrica, pues yo tengo una variable de interés y me interesa saber qué distribución sigue, o si la muestra que yo saco es aleatoria, o si la distribución de x es simétrica, y etcétera, ¿vale? Podría poner varios ejemplos más, ¿de acuerdo? Bien, ¿en qué tipo de inferencia vamos a estudiar nosotros? Pues nosotros nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a quedar con la inferencia paramétrica, es decir, que yo voy a suponer siempre conocida la distribución que sigue la variable x. Y lo que me interesa es conocer o averiguar quiénes son los parámetros en concretos que definen a esa distribución, ¿de acuerdo? Muy bien. Para ello lo primero que necesito es el modelado de una muestra. Vamos a ver, ¿a qué me refiero con eso? Me refiero a lo siguiente. Supongamos que yo tengo una población, ¿de acuerdo? Esto de aquí es mi población, a la cual yo quiero estudiar una variable de interés, ¿de acuerdo? Por lo tanto, saco una muestra, un subconjunto de la población, ¿vale? Que sea representativo de la misma, ¿vale? Y tenemos una característica de interés. Característica que me interesa estudiar, ¿vale? Características de interés. X, que como ya decimos, sigue una normal mu sigma, por ejemplo, ¿vale? Yo sé conocida su distribución, ¿vale? Ahora, antes de nada, voy a denotar a partir de ahora, voy a intentar seguir esta notación. A las X mayúsculas la voy a poner de esta forma, ¿vale? Esta va a ser mi notación, X mayúscula, ¿vale? Muy bien. Antes de nada, me gustaría explicar un poco ¿qué significa eso de extraer una muestra? ¿Vale? Por ejemplo, si yo sé que mi variable x sigue una normal de media mu y de definición típica sigma, eso significa que su función de densidad es una campana de Gauss, ¿verdad? Es una campana de Gauss, algo tal que así, más o menos, ¿de acuerdo? Donde en el centro está el centro está la media mu, ¿vale? Y la desviación típica sigma, ¿qué me dice? Me dice lo ancha que es la campana, ¿vale? Entonces, si yo saco una muestra, ¿yo qué haría? Yo lo que cogería sería un elemento de la muestra, de la población, ¿vale? Un elemento de la población, y evaluaría la variable x en ese elemento de la población. Acordaos que la variable x es una función que mide cada uno de los individuos que están en la población. En este caso, imaginaos que estamos con el ejemplo de la altura, ¿vale? Si estamos con el ejemplo de altura, si saco un individuo y evalúo ese individuo en la variable x, esa variable me va a dar un valor x1. Y por su función de densidad, ¿qué valor es más probable que me dé? Pues lo más probable es que me dé un valor por aquí, por esta zona de aquí. Por aquí puede ocurrir, pero es menos probable.
Y por aquí también puede ocurrir, pero es menos probable, ¿vale? Lo normal es que me diese un valor por ahí, ¿vale? Vamos a suponer que me da un valor x1 aquí, ¿de acuerdo? Bien, pues ya tengo un primer elemento, x1, ¿vale? x1. Saco otro individuo de la población. Saco otro individuo de la población, lo vuelvo a evaluar en la variable x y vuelvo a tener otro x sub 2, ¿vale? Y esta vez me sale un x sub 2 aquí, por ejemplo. Y así sucesivamente. Aquí puede ser el x sub 3, puede ser que el x sub 4 esté aquí, así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a tener? Pues voy a tener x sub 1, x sub 2, punto suspensivo hasta x sub n. ¿Qué voy a tener aquí? Pues voy a tener n números reales. N números reales, ¿de acuerdo? Bien, como si estoy suponiendo que x es la variable altura, pues por ejemplo x1 podría ser que me ha salido el 1,71, el x2 el 1,67, el x sub n el 1,59, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Son números, n números reales. De esta forma vamos extrayendo elementos de la población y los vamos midiendo con la variable x. Cuando yo diga que la variable x genere un valor en concreto, es a esto a lo que me refiero. Por ejemplo, si yo le digo a la variable x le pido un valor aleatorio, pedirle un valor aleatorio no es más ni menos que pensar que estoy sacando un elemento de la población y lo estoy evaluando con esta variable x. Y después, mirando su distribución, veo qué valores son más probables que me dé, ¿de acuerdo? Bien, pues resulta que a mí me interesa estudiar una muestra, pero claro, yo no quiero una muestra fija de n números reales. Yo quiero una muestra que me represente los posibles valores que puede tomar cada uno de esos elementos de la muestra, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es a x1 lo voy a considerar como una variable, no un número en concreto, sino una variable que yo voy a denotar por x mayúscula sub 1, ¿vale? Entonces, x1, ¿quién es? Una variable de todos los posibles valores que podría tomar x1, pero todos los posibles valores que podría tomar x1, siguiendo esta función de densidad, no es más ni menos que una copia de esta variable aleatoria. Por lo tanto, x1, como proviene de todos los posibles valores que tomaría x1, y x1 a su vez proviene de esta variable, no es más ni menos que decir que x1 es una copia de esta variable, con sus parámetros muy sigma. Razonando de la misma forma, yo podría pensar que x sub 2 es lo mismo, punto suspensivo hasta x sub n, ¿de acuerdo? Hasta x sub n. Muy bien, ¿qué tengo aquí ahora? Pues lo que tengo aquí son n variables aleatorias. N variables aleatorias. ¿Qué cumple esas n variables aleatorias? Pues cumplen lo siguiente, cumple que son independientes. ¿Por qué? Pues porque me da igual el valor que me dé x1, no me va a afectar el valor que yo saque de x2, ¿de acuerdo? Independiente, y se les dice idénticamente distribuida. Idénticamente distribuida, ¿vale? ¿Qué significa idénticamente distribuida? Pues lo que significa es lo siguiente. Significa que todas estas variables de aquí verifican que x sub y sigue una normal mu sigma como la original, es decir, que la esperanza de toda x sub y es mu y que vamos a ponerlo de desviación típica, que la desviación típica de x sub y es sigma, ¿de acuerdo? Todas siguen la misma distribución que su variable original, con la misma media y la misma desviación típica. Bueno, pues a esto de aquí nosotros le vamos a llamar muestra, ¿vale? Fijaos, puede parecer contradictorio con lo que estoy cogiendo aquí, ¿vale?
Pero es que yo lo que quiero considerar no es una muestra en particular, sino todas las posibles muestras de tamaño n. Si yo quiero considerar todas las posibles muestras de tamaño n, lo que tengo que considerar es n variables aleatorias, ¿vale? No quiero una muestra en concreto, ¿vale? Bien, pues ese va a ser mi modelado de muestra. A una muestra en concreto le voy a llamar realización muestral, pero eso lo veremos a continuación. De forma que tenemos aquí la definición, dada una variable x con distribución f, donde f puede ser pues, una chi cuadrada, una f de Snedeker, una normal, una t-student, la que sea, ¿vale? Con esta media y esta varianza, el conjunto de variables aleatorias x mayúscula sub 1, x mayúscula sub 2, x mayúscula sub n, con x sub y siguiendo la misma distribución que la variable original, su esperanza y su varianza es la misma, ¿vale? Entonces, ese conjunto de variables representa una muestra de tamaño n. ¿Por qué de tamaño n? Pues porque hay n variables, ¿vale? Asociada a la variable x, ¿vale? Esa va a ser nuestra definición de muestra. Y cuando yo coja en particular una muestra concreto, ¿cómo lo voy a llamar? Pues lo vamos a llamar realización muestral. Es decir, que si yo a x1 le digo, dame un número aleatorio, pues me va a dar un x1 pequeñito, ¿vale? Yo voy a denotar como x minúscula sub 1. A x2 le digo, dame un número en particular, un número aleatorio, pues me va a dar x2. A x le digo, dame un número aleatorio y me va a dar xn. Pues este conjunto de n, que estos sí son números reales, esos sí son números reales, ¿vale? A eso lo vamos a llamar nosotros realización muestral, ¿de acuerdo? Sé que la notación es un poco confusa, ¿vale? Pero bueno, intentaremos adecuarnos a ella, ¿vale? Muy bien. Lo siguiente que vamos a ver es qué podemos hacer dada una muestra. Vale, pues si yo tengo una muestra x1, x2, xn, que son n variables aleatorias, ¿de acuerdo? Denominamos estadístico a cualquier variable aleatoria que yo pueda formar usando estas n variables, ¿vale? Muy sencillo. Por ejemplo, si yo cojo estas n variables y las sumo todas, lo que obtengo es una nueva variable aleatoria, ¿de acuerdo? Esa nueva variable aleatoria se ha obtenido a partir de los elementos de la muestra, que son nuevamente variables, y por lo tanto lo que acabo de definir es un estadístico. Otro ejemplo, supongamos que tengo las n variables aleatorias y me quedo con el máximo de todas ellas, ¿vale? Pues esto de aquí es otra variable aleatoria, ¿vale? Cuando yo le pida un valor aleatorio a m, ¿qué me va a hacer? Pues me va a pedir un número en concreto de x1, un número en concreto de x2, un número en concreto de xn, y a ese me voy a quedar con el máximo, ya tengo un m1. Repito y digo, dame otro número aleatorio, pues otro número de x1, otro número de x2, otro número de xn, y me queda otra vez el máximo, pues ya tengo un m2. Pues efectivamente veis que esto de aquí es una variable aleatoria, ¿vale? Que depende de las n variables de la muestra. Pues efectivamente tanto esto como esto son estadísticos asociados a la muestra x1, xn, ¿de acuerdo? En particular, cuando un estadístico nos permite aproximar un parámetro desconocido de la población, pues lo vamos a llamar estimador, ¿vale? Estimador. Acordaos, los parámetros desconocidos para mí pueden ser o la media, o la desviación típica, o la proporción, que la proporción os recuerdo que no es más ni menos que una probabilidad, ¿de acuerdo? Bien, ejemplo, ¿que esta variable de qué se trata? Pues se trata de coger las n variables asociadas a la muestra, las sumo todas, sumo x1, sumo x2, punto suspensivo, sumo xn, ¿de acuerdo? Y la divido entre el número total de sumandos, ¿vale? Bueno, pues esto de aquí está claro que es un estimador, perdón, que es un estadístico, ¿de acuerdo? Porque se ha formado usando las n variables de la muestra, ¿de acuerdo? Y en particular será un estimador porque nos ayuda a aproximar a la media poblacional, es decir, a un parámetro de la población, en concreto la media poblacional. Que aproxima a mu lo vamos a ver en unas diapositivas posteriores, ¿vale? Dejamos esto en stand-by y ya veremos que esto aproxima a mu, da valores aleatorios muy próximos a la media poblacional, ¿vale? Lo veremos a continuación. Muy bien, definido ya estadístico y definido estimador, lo que me queda es definir
que se entiende por una estimación. Una estimación no es más ni menos que coger un estimador, que es una variable aleatoria, y decirle, dame un número aleatorio en concreto. Cuando t me da un número en concreto, que va a ser un t minúscula, eso es una estimación. No es más ni menos que una realización muestral de t, ¿vale? Ejemplo, pues si yo cojo x mayúscula barra, que lo vamos a denotar así, esta variable no lo he dicho, pero esta variable se suele denominar esta variable variable media muestral, ¿vale? Perdón, variable media muestral, ¿vale? Muy bien, si a esa variable media muestral le pido que me dé un valor aleatorio, digo, dame un número aleatorio. Pues un número aleatorio no es más ni menos que coger n números aleatorios de cada una de estas variables en concreto, sumarlo y dividirlo entre el número total. ¿Qué me va a dar? Pues un x barra minúscula, lo que hemos calculado siempre en el tema 1. En el tema 1 nosotros teníamos números concretos que provenían de n variables aleatorias, los sumamos esos números concretos y los dividimos entre n, por lo que tengo una realización muestral de esta variable aleatoria, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Pues esta es variable media muestral y esto de aquí es media muestral, simplemente, sin el término variable delante, ¿de acuerdo? Muy bien. Siguiente, ¿qué es un estimador insesgado? Pues fijaos, si yo tengo un estimador t que aproxima a la media poblacional mu, yo lo que me gustaría que pasara es que la esperanza de ese estimador, la media de ese estimador, fuera mu. Da igual la n que yo coja para construir el estimador, es decir, los estimadores están formados por n variables aleatorias, ¿vale? Me da igual el número n de variables aleatorias que yo coja, que cuando yo haga la esperanza de esa variable, o la media de esa variable, de ese estimador, yo lo que tengo que obtener es el parámetro que estoy aproximando. Fijaos, aquí se ha codificado sigma, ¿vale? Perdón, sigma phi, por cualquiera de los parámetros que vamos a tener en mente, por ejemplo, media poblacional, desviación típica poblacional o proporción poblacional. O sea que sigma puede ser cualquiera de esos tres, ¿vale? Pues si se verifica esto, decimos que t es un estimador. Puede que no ocurra eso. Lo mínimo que se le pide a un estimador, ¿qué es? Pues en el caso de que esto no ocurra, lo mínimo que se le pide es que sea consistente. ¿Y qué significa que sea consistente? Pues que el límite cuando n tiende a infinito de la esperanza de t sea el parámetro que estoy estimando, ¿vale? Es decir, cuando esto no ocurre, lo normal es que la esperanza de t dependa de n, del tamaño de la muestra que define t, ¿vale? Bueno, pues cuando tomo el límite, cuando n tiende a infinito, en ese caso límite sí debería de pasar que la esperanza de t converja al estimador que estoy aproximando, ¿vale? Y otra cosa que nos interesaría es que la varianza de t cuando n tiende a infinito es 0. ¿Qué significa eso? Significa que la distribución de t sea la que sea, cuando n tiende a infinito cada vez es más pequeñita y por lo tanto los valores son más cercanos al parámetro que estoy estimando, ¿vale? La varianza, acordado que es la variabilidad. Vamos a dibujarlo aquí. Por ejemplo, imaginaos que yo tengo una variable, un estimador t, y esta es su función de densidad, ¿vale? Esta es su función de densidad. Y yo tengo que este es el estimador que quiero estimar. Por ejemplo, la media, ¿vale? La media mu. Vale. ¿Qué significa que límite cuando n tiende a infinito que la varianza de t sea 0? Lo que significa es que cuando n cada vez es más grande, la dispersión asociada a la función de densidad es más pequeña, es decir, cada vez doy valores más cerquita de mu, ¿vale? Que es lo que a mí me gustaría que pasara, ¿vale? Muy bien, perfecto. Vamos a ver ahora un estimador para la media poblacional mu. Eso es lo que dijimos en las diapositivas anteriores, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que yo tengo, supongamos que X sigue una distribución normal mu sigma, ¿vale? ¿Qué quiero estimar? Quiero estimar
la desviación, perdón, quiero estimar la media poblacional. ¿Qué tengo que extraer lo primero? Pues una muestra, ¿vale? Y sea x mayúscula sub 1, x mayúscula sub 2, punto suspensivo, x mayúscula sub n, una muestra asociada, ¿vale? Asociada a la variable x. ¿Vale? La variable x mayúscula, ¿vale? Muy bien, pues voy a construir el estimador x mayúscula barra que se construye de esta forma. Sumo todas esas variables, ¿vale? Sumo todas esas variables desde igual a 1 hasta n y la divido entre n, ¿vale? Y la divido entre n. Bien, como todas las variables son idénticamente distribuidas respecto a la original, sé que todas son normales. Y además todas tienen la misma media mu y todas tienen la misma desviación típica sigma. Es decir, lo voy a poner aquí abajo para que se vea, x sub y son todas normales de media mu y desviación típica sigma para todo i desde 1 hasta n, ¿vale? Perfecto. Pues ahora, la suma de variables normales, hay una propiedad que me dice que son normales. La suma de variables normales son normales. Pero la pregunta es, ¿normales? ¿Pero de qué media y qué desviación típica? Es decir, mi pregunta es, ¿esta x barra mayúscula es una variable aleatoria que sigue una normal? Sí, pero ¿con qué media y con qué desviación típica? Pues vamos a calcularlo. Vamos a calcularlo. ¿Quién será la esperanza de x mayúscula barra? Pues será, por las propiedades de la esperanza, es 1 partido de n de la esperanza de la suma de x sub y, desde igual a 1 hasta n, ¿vale? Muy bien, la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas, por lo tanto esto es la suma desde igual a 1 hasta n de las esperanzas de x sub y. Pero las esperanzas de x sub y son todas las mismas y valen mu. Mu más mu n veces, ¿qué obtengo? Lo que obtengo es 1 partido de n por mu, o lo que es lo mismo, mu, ¿vale? ¿Y quién será la varianza? Para después calcular la desviación típica, pues la varianza de x mayúscula barra será el 1 partido de n sale al cuadrado por la varianza de la suma de x sub y, desde igual a 1 hasta n. Ahora bien, la suma de las varianzas, la varianza de la suma es la suma de las varianzas siempre y cuando sean independientes las variables. Y efectivamente las variables aleatorias son independientes por hipótesis. Independientes. Luego esto es 1 partido de n cuadrado por la suma desde igual a 1 hasta n de las varianzas de x sub y. ¿Vale? Y las varianzas de x sub y son todas las mismas, es sigma cuadrado. ¿De acuerdo? Luego esto es 1 partido de n cuadrado, de sigma cuadrado más sigma cuadrado n veces, o lo que es lo mismo, esto es sigma cuadrado partido de n. Perfecto. Muy bien, ya tengo la varianza. ¿Quién será la desviación típica? Pues la raíz cuadrada de la varianza. La desviación típica de la variable x mayúscula barra es la raíz cuadrada de esto que hay aquí, ¿vale? O sea que lo que obtengo es sigma partido de la raíz cuadrada de n. Pues ya sé quién es la media y la desviación típica que tengo que poner aquí, lo voy a poner en rojo. Es mu sigma partido raíz cuadrada de n, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué me está diciendo eso? Me está diciendo que cuando yo saque una variable aleatoria cuando yo extraiga un número aleatorio de esta variable, ¿vale? Yo digo, a ver, este es un estimador que me acabo de inventar. Pues este estimador, le digo, dame un número aleatorio. Pues ese número aleatorio, ¿de qué distribución proviene? Proviene de una normal que tiene media, que acabamos de calcular, mu, y desviación típica, sigma partido raíz cuadrada de n. Es decir, que cuando yo le pida valores aleatorios a x barra, lo que me va a dar son valores cerquita de mu, por lo tanto yo puedo decir que x mayúscula barra sí es un estimador de mu,
de la media poblacional, ¿vale? Porque sus valores son próximos a mu. Es decir, y además hemos visto que es insesgado, porque hemos comprobado que efectivamente la esperanza de x barra, mayúscula barra, es exactamente mu, ¿vale? Para cualquier n, es decir, no depende de la n, ¿de acuerdo? Y además es consistente, porque el límite cuando n tiende a infinito de la esperanza de x barra es mu, y el límite cuando n tiende a infinito de la varianza de x barra, de la desviación típica, cuando n tiende a infinito, esto va a 0, ¿vale? Entonces, fijaos, cada vez cuando n tiende a infinito, cuando la muestra sea más grande, esto va a ser de esta forma, ¿vale? Cuando la n sea más grande, esto va a ser de esta forma. De forma que cuando yo le pida valores aleatorios, cada vez me va a dar valores aleatorios más cerquita del parámetro, ¿de acuerdo? Muy bien, pues este es el estimador de la media poblacional. Vamos a dejar aquí el vídeo para que no sea muy largo y vamos a continuar en un siguiente vídeo con un estimador para la varianza.